afirmó este domingo que está cerca de completar la actualización del software de su modelo 737 MAX 8 para corregir los errores que se han producido en su sistema de control de vuelo automático, anunció la compañía en un comunicado cuando se cumple una semana del accidente de avión de Etiopía. Mientras que los investigadores siguen trabajando para establecer las conclusiones definitivas, Boeing está finalizando el desarrollo de la previamente anunciada actualización de software y la revisión del entrenamiento de pilotos, aseguró en un comunicado el presidente y consejero delegado de la compañía, Dennis Muilenburg. El texto indica que las medidas responden al comportamiento del sistema de control de vuelo MCAS por la aportación errónea de los sensores. Boeing afirmó además que la seguridad es su mayor prioridad en el diseño, fabricación y asistencia de sus aviones, y subrayó que después de cualquier accidente, se examina el diseño y las operaciones de los aviones y cuando es apropiado, se introducen actualizaciones para mejorar aún más la seguridad. La fabricante de aeronaves apuntó asimismo que siguen prestando ayuda técnica a petición del Consejo Nacional de Seguridad de Transporte de Estados Unidos, el representante estadounidense que trabaja con los investigadores etíopes. El comunicado de Boeing se produce horas después de que la ministra etíope de Transporte, Dagmawit Moges, diera señales en una rueda de prensa de que la causa probable del accidente haya sido un problema técnico del modelo 737 MAX 8. Moges anunció que el informe preliminar del análisis de las cajas negras del avión de Ethiopian Airlines, que dejó 157 muertos, guarda claras similitudes con las del aparato de Lion Air que se accidentó en octubre en Indonesia. Se encontraron claras similitudes, aunque es temprano para dar un veredicto concluyente, declaró Moges en una rueda de prensa de urgencia convocada este domingo en Addis Abeba. La ministra no precisó cuáles son esas similitudes e indicó que serán objeto de futuras investigaciones, aunque señaló que se espera que los resultados se den a conocer en 30 días. Esta rueda de prensa se celebró después de que Etiopía recibiera información desde Francia sobre el vuelo ET-302, que se estrelló hace una semana poco después de despegar de Addis Abeba con rumbo a Nairobi. El piloto de Ethiopian Airlines del aparato siniestrado comunicó problemas de control de vuelo tras el despegue y solicitó una pista de aterrizaje para regresar al aeropuerto de Addis Abeba. El 29 de octubre de 2018, otro Boeing 737 MAX 8 de la compañía indonesia Lion Air se estrelló en el mar de Java minutos después de despegar desde Yakarta con 189 ocupantes. Boeing, que paralizó el jueves pasado las entregas del modelo 737 MAX 8, ha acumulado esta semana unas pérdidas de más de 27,000 millones de dólares en capitalización de mercado. Con información de F+ sobre este tema. Las cajas negras del Boeing 737 MAX que se estrelló en Etiopía mostraron semejanzas claras con el accidente de Indonesia.